Muy buenos días, bienvenidos a esta reunión. Déjeme arrancar con contar algo que pasó la semana pasada. La semana pasada, como ustedes saben, yo vine y empecé con el Woke y estuvimos hablando un poco de qué era y cómo vamos a llegar a Primera de Corintios y vamos a estudiar Primera de Corintios para que veamos algo similar y qué hizo Pablo con culturas como esa y cómo la trabajó, cómo la peleó y cómo logró que los cristianos puedan saber qué es lo que tenían que hacer y qué no. Pero siempre cuando usted empieza a dar una conferencia o una charla o una prédica, lo que sea, obviamente mucha gente entiende mal, porque yo estoy diciendo una cosa y entienden otra. Porque usted ya trae con otra cosa en su cabeza y piensa que, sobre todo si hablamos con algo que es un poquito preocupante, una controversia era la palabra que estaba buscando, entonces la gente oye algo y es otra cosa, ¿no? Y hubo una persona que se acercó donde alguien de la iglesia y le dijo que no estaba bien que yo hablara que todas las personas que tienen pleitos con pecados específicos, le digamos a toda esa gente que ellos son woke. Y yo no he dicho nada ni parecido. Eso sí es una cosa, pero totalmente de loco, ¿no? Entonces, hablemos con claridad. Si usted tiene un pecado favorito, como todos los que estamos aquí, toditos, con el que usted pelea, eso no lo hace a usted woke. El hecho de que usted haga uno de los pecados de los cuales yo hablé la semana pasada, no quiere decir que porque usted lo hace, usted también está en la cultura. No. Usted es cristiano que está peleando contra un pecado en particular que es el que más le molesta y le afecta. No tiene nada que ver una cosa con la otra, así que por favor, y entiendo, esto va a suceder un montón de veces, porque entiendo que más fácil para mí es agarrarlo y hablarle de lo feliz que somos los cristianos y que todo es una tranquilidad porque Cristo viene por nosotros y nos cubre a todos y tal. Ya, yo sé que eso le gusta a todo el mundo, está perfecto, pero usted tiene que saber la verdad. Y yo no estoy aquí para que usted escuche todo lindo y precioso, sino que escuche la verdad. Y que escuche exactamente lo que puede hacer para pelear con esta cultura en particular. Así que, por favor, yo no estoy acusando a nadie de nada. Peor lo haría con un creyente que tiene un problema tan serio como pelear un pecado que no puede vencer. ¿Con eso claro? Arranco. Hoy entonces vamos a hablar de Primera de Corintios. Y Primera de Corintios nos habla de una ciudad comercial que es un istmo, es como Panamá, tiene un pasaje de barcos por todas partes. Y entonces también era un sitio que tenía un mundo griego, gente que se dedicaba a eso, comercial, istmo, y las mejores olimpiadas, después de las olimpiadas normales, eran las olimpiadas de ellos, que se llamaban las olimpiadas del istmo. Entonces ellos tienen, como todo puerto, y tal vez Guayaquil es así un poco, pero obviamente allá era más complicado porque allá todo el mundo se manejaba solamente por barco, ¿no? Ahora ya hacemos avión y hacemos otro montón de cosas, pero toda ciudad que tiene un puerto tiene se juntan un montón de culturas diferentes. Y eso es lo que pasó en Corinto. Porque iba mucha gente que primero eran romanos porque ellos dependían del Imperio Romano. Ellos, por ser griegos, creían en todos los helenos y toda esta cosa de los sentimientos y de los artes y todo este tipo de cosas. Y aparte de eso, tenían la influencia de los orientales, de los persas y de los egipcios y de toda esta gente, que todo se juntaba en Corinto. Y entonces, obviamente, lo que sucedía, había judíos también de sinagogas, y ellos no tenían aristocracia, no tenían un rey, no tenían un príncipe. Pero lo que tenían era gente que tenía mucho dinero. Y esa era la aristocracia de ellos. Además tenían muchos libertos que habían sido esclavos y se habían libertado. Muchísimo libertado había ahí. Y entonces esta ciudad que tenía esclavos, artesanos, gente de barco, importadores, exportadores y todo este tipo de culturas, se junta este Corinto y generan una cultura de ellos. Porque Corinto se generó, era casi que
Si juntamos algunas ciudades, decimos, ok, ¿qué era Corinto? Corinto era una parte de Panamá, otra parte de Nueva York porque había de todo, otra parte de Los Ángeles porque era una cosa donde había un montón de personas que iban a otro país, y finalmente, y lo más importante, eran como Las Vegas, que es la ciudad del pecado. Y Corinto era la ciudad del pecado. Tanto que el nombre de Corinto quiere decir fornicar. Ser corinteado, en el año 5 a.C., arrancó siendo el sinónimo de fornicar. Entonces, como ustedes podrán comprender, esta comunidad de Corintios tenían una cultura propia, una cultura que combinaba todas estas cosas y tenían su propia interpretación espiritual y su propia interpretación de lo que pensaba que se podía y no se podía hacer. Y qué eran los problemas del cuerpo, que es su principal problema, y por eso vamos a estar hablando de eso hoy día, y qué era lo que sea una persona que podía ser cristiano o no cristiano, porque todo dependería de la sabiduría que ellos tenían, porque habían tenido tantas culturas que ellos eran demasiado buenos para pensar en otras cosas, y qué era para ellos el cuerpo y qué no era el cuerpo. Usted tiene que entender, eso sí, que ¿cuántas cartas de Corintios hay? Bueno, mínimo hay 3. Pero la una no la conoce usted, ni yo tampoco. Porque cuando él escribe Primera de Corintios, una de las cosas que dice es, en la anterior carta yo les escribí, pero esa carta no existe. ¡Uy! La Biblia está incompleta. No, esa nunca llegó a ninguna parte y nunca llegó a ser parte de la Biblia, sino que él escribió, y estoy seguro que Pablo escribió muchas otras cosas que no llegaron hasta nosotros. Recuerde que la Biblia está escrito, decidido o dirigida por el Señor, que fue el que decidió qué es lo que se tenía que poner y qué no, por último, en último de los casos. Entonces, él les dice ahí, sigan practicando, o van a seguir practicando, o están siguiendo practicando la fornicación, la avaricia, el robo y la idolatría. Y déjeme dejarle claro algo con idolatría. Idolatría no significa que usted tiene una estatua, un monumento. No. ¿Sí sabe quién decía así? ¿Quién está suficientemente viejo? Solo yo. 3 patines, decía así. La estatua y el monumento. Bueno, yo sé que ni sabe. Era en blanco y negro. ¿Tan viejo es el pastor? Sí, así de viejo. Ya. No importa. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo lo que pone el sitio de Dios en tu vida. Entonces, tú eres idólatra si tú crees que el wok es más importante que Cristo. Y que le das toda tu devoción a este pleito contra la injusticia que el wok dice que existe y que son. Y tienes que entender que tiene que ser reemplazada por Dios, porque es la única forma de manejar tu vida. Entonces, estas personas ya empezaron a tener problemas apenas entraron al cristianismo, de que ellos empezaron a decir, no, pues, el que es buen espiritual o que está bien espiritualmente es el que habla lenguas angélicas. Pasados 20 siglos y seguimos con lo mismo. La gente nos sigue diciendo que hablar en lengua es la señal más importante del cristianismo, y que si usted está hablando en lenguas, usted está espiritualmente un paso más allá que otro. Cosa que no es cierto. Las lenguas no es nada más importante, y lo veremos en 1 Corintios, y veremos cuando Pablo los aclare, le dice, Señor, eso no es así. Pero claro, esa parte no leen lo que no les conviene, pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Y además, ellos decían que lo que tenemos nosotros, como ellos son tan inteligentes y son tan brillantes y tienen tanta cultura, toda su aberración y su sexualidad se podía manejar como sea. Porque total, el cuerpo, este estuche, no era lo que se necesita espiritualmente. Espiritualmente lo que tú tienes que manejar es tu espíritu, no el cuerpo. El cuerpo se puede usar como sea, para lo que sea y a donde sea. Tenemos que entender entonces que así como hoy nos siguen diciendo que más importante es lo emocional que vivir como Cristo te dice, es un problema que todavía se genera un problema para nosotros hoy día. Y entonces, la filosofía griega nos decía que el cuerpo, lo que yo haga con el cuerpo no tiene consecuencias entre nosotros, que es exactamente igual. Nosotros tenemos que entender
que Pablo entra a discutir contra esto de frente y hablar de que la sumisión total a Cristo es la sujeción y la manifestación de la fe, y que no hay cómo manejar una cosa diferente. ¿De qué hablan ellos entonces? Ellos hablan, los corintios, de que hay división. Ellos dividían todo. Tú eras mejor en esto, entonces dividían las clases sociales, los niveles de espiritualidad, los recursos económicos, y las influencias del culto pagano en la vida, las celebraciones cristianas, dividían la superioridad de género, la influencia filosófica y religiosa, y cómo se cambiaba el matrimonio incluso. Para ellos todo era una locura. Entonces, ahorita que vamos a mirar y a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, lo que vamos a ver con claridad es cómo él, de forma general, nos empieza a decir cuáles son los problemas que tiene. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Primero, tienen el problema de unos superapóstoles que enseñan cosas que no están bien. El hecho de que los corintios, inclusive los cristianos, pensaban que el cuerpo no importaba y que el conocimiento es lo más importante y no vivir por la cruz, sino a vivir de mi conocimiento y de lo que yo como ser humano puedo entender con claridad. Básicamente sobre eso vamos a estar hablando una y otra vez. Antes de que leamos, déjeme decirle otra vez qué significa el wok, porque usted va a ver ahí más o menos lo mismo que vamos a ver ahora. Cuando usted mira el wok, usted se va a dar cuenta que la cultura está aquí, la cultura es un montón de cosas que existen que todos son injusticias. ¿Por qué el wok habla tan bien a los jóvenes? Porque los jóvenes hablan principalmente contra la injusticia. Cuando usted era joven y yo era joven y estábamos en la universidad, pensábamos que la injusticia era un problema y que la justicia era el comunismo o el socialismo. La mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahora no. Entonces tú tienes el wok que tiene un montón de cosas que son injusticias, que no tienen relación entre ellos, pero que se generan en este wok. Entonces tiene ambientalismo, tienes diversidad sexual, tienes aborto, tienes racismo, tienes feminismo, y hay dos más que ya no me acuerdo, pero son como 7 todas. Entonces, cuando tú estás en esa cultura, tú crees que habemos quienes somos victimarios y quienes son víctimas. Entonces yo, porque soy blanco, caucásico, yo soy victimario de los negros o de los autóctonos. Como yo soy hombre, soy victimario de las mujeres. Si yo no creo en que el ambiente hay que protegerlo a toda costa, yo soy victimario de la madre naturaleza. Encima yo tengo un problema porque a mí no me gusta nada verde. No como nada verde. Lo único que estuve descubriendo, lo único que yo como verde es el pepino. Yo no como vainitas, lechuga, ¿qué más hay? Nada de esa cosa, espinaca, nada que sea verde. Lo único verde que me gusta es el color. Yo vegetales no como ni a cañones. Entonces, obviamente yo debo ser antiambientalista porque no como cosas verdes. Tiene nada que ver, pero eso es lo que creen. Entonces yo soy victimario de los ambientes porque no creo que la mamá naturaleza debe cuidarse y debo decirle, mamá naturaleza, tienes todos mis... Yo creo solamente en ti. Así que vamos con esto y empecemos a hablar de los saludos. Y por mis ojos, con esta vez me estoy volviendo viejo, voy a leer de aquí y no de ahí. Espero que no les moleste. Pablo, llamando por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, gracias. Sí. Ya empezamos con la combinación mala. Okay. Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamando a ser un santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, lo primero que hacen es un saludo grecorromano típico, ¿verdad? Y arranca a trabajar y empieza a dar las instrucciones por parte de Dios, las instrucciones que da Dios. Y entonces aquí empieza el primer problema de Pablo, que es esto de
empezar a oponerte a estos superapóstoles que creen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Pablo no era muy popular. ¿Por qué no era muy popular? Porque él hablaba la verdad. ¿Cuáles son los superapóstoles famosos, modernos, que son los amados por todo el mundo, los que todo el mundo ve? Los neopentecostales. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que vas a tener plata, de que Dios te va a cuidar, de que ningún problema te va a pasar, y mientras más gritan mejor. No sé por qué, porque yo pudiera ser buen neopentecostal porque puedo gritar bastante. No, tiene que ver. Usted tiene entonces ahí superapóstoles que son los famosos. Todo el mundo los está escuchando. De hecho, yo no entiendo por qué, me voy a volver medio loco, pero no importa, por qué ustedes escuchan tanta persona predicando. Está bien, usted tiene derecho, oiga lo que usted quiera, pero permítame darle esto. Si usted no se confunde con estas cosas. Por ejemplo, el otro día fue a consejería una persona que está viniendo acá y me dijo, mire, yo tengo un problema. Y le digo, ¿qué problema tiene? Que yo, además de venir acá, voy a otra iglesia donde todas las personas, las líderes, son todas profetizas. Son mujeres, no sé por qué, pero son mujeres. Entonces usted llega y las profetizas le anuncian a usted lo que va a pasar. Entonces ellos van y dicen, Dios dice que tal cosa y tal otra, y la de aquí, la de acá y la de allá. Ok, y yo le digo, espérese un ratito, y usted no se confunde con eso. Porque usted me ha oído hablar que profeta no significa eso. Y si usted no lo ha oído, le cuento. Profeta no es mirar el futuro. Profeta es, se me fue la palabra, anunciar, ya vino, anunciar. Entonces, cuando yo le hablo a usted del Evangelio, aunque usted no lo crea, yo estoy, dígalo alto nomás, no importa, si no me está diciendo nada. Usted no profetiza porque está prediciendo que habrá un terremoto en México el año que viene. Eso no es profetizar. Eso es anunciar, eso es, no sé, pues. No sé qué, pues. Pero eso no significa profetizar. Profetizar es anunciar. Y que anuncies el pasado en lugar del futuro no te hace no ser profeta. Y entonces cuando vienen estas personas, que respeto mucho, bueno, no sé, no las conozco, pero que dicen este tipo de cosas, de que Dios te está diciendo y esto es lo que tiene que hacer, yo le digo, y usted no se confunde. O sea, ¿cómo hace usted? No es que yo les debo mucho a ellas porque ellas me ayudaron en los momentos peores. Ok, le digo, todo puede pasar por etapas y hay veces que una persona está así y otros momentos no. Y le digo, usted está como las personas que también vienen acá y van a la misa en la noche. Y le pregunto, ¿por qué vas a la misa también? Si no, ¿cuál es la que? No, es que por si acaso. Sí, no sé por si acaso qué, pero está bien. Ese mismo problema ya tenía Pablo. Pablo tenía el mismo problema, la gente empezaba a hacer un llamamiento diferente, y entonces como Pablo no era popular y estos superapóstoles eran populares, él empieza a decirle, señores, estamos mal. Ustedes solo tenemos que entender que la santificación está en la cruz. Que la santificación no está en otra cosa, sino en la cruz. Y tú cuando hablas de santificación, tienes que tener dos cosas muy importantes. La santificación arranca cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. El rato que tú lo aceptas como Señor y Salvador, tú eres santificado, eres declarado santo. Y de ahí la santificación camina cuando tú arrancas a vivir como Cristo te dice que lo hagas. Y entonces empiezas a vivir santificado, porque empiezas a vivir para Él, a pelear contra las cosas que están en contra, a vivir contra lo que está apartado de Dios. Entonces tienes la santificación automática que se da en el momento que aceptas a Cristo y la santificación que vas dando cada día que te vas conduciendo más como Cristo y menos como tú. Y punto. Pero esta gente hablaba de cualquier otra cosa y de cualquier otro montón de cosas que tenías que ir haciendo. Entonces, esta forma de hablar del Señor, de Pablo, es ir contra el orgullo. Porque le está diciendo, no señor, si lo que ustedes tienen que hacer es pensar en la cruz, y la cruz, punto, se acabó el problema. No tiene que saber de dónde viene la luna, ni a dónde se va el sol, ni el conocimiento no me interesa. El conocimiento que usted tenga no es importante. Lo importante es que usted solamente crea en la cruz, y eso es lo que te resuelve el problema. Y tienes que empezar a hablar, y eso obviamente golpeaba el orgullo de las personas. Entonces, cuando tú hablas de santificación,
empieza con la llegada de Cristo a tu corazón, y de ahí con la santificación, que es ver la conducta observada por ti. ¿Yo cómo puedo saber que tú eres creyente o no? Yo no lo puedo saber si aceptaste a Cristo o no, pero tu conducta observable me deja ver si eres cristiano o no. Entonces, tienes que tener claro que tú no eres salvo porque aceptaste a Cristo. O digámoslo mejor, si te salvas porque aceptas a Cristo. Pero si tu conducta no cambia en el camino, es que no has aceptado bien. Algo hiciste mal. Porque el aceptar a Cristo tiene que darte una conducta clara y una conducta que se deja ver. Yo le he llamado a la frase conducta observable. Si yo observo en tu conducta que eres lo mismo que antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entonces tienes un problema. Mira si realmente eres salvo. Porque si tu salvación no te cambia por completo, no has aceptado a Cristo. Y yo sé que... Y yo siempre digo a todos nosotros, porque yo sé el que lo digo soy yo, pero todo el mundo cree que todos somos unos liberales, que nos importa un comino lo que la gente haga, y eso no es así. Lo que pasa es que su buen comportamiento no le da puntos en Cristo. Usted solamente puede ser salvo cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Es la gracia, es un regalo que usted no merece. Se lo dan, toma, ve, ya. Pero, si esa gracia no te lleva a vivir de una forma diferente, revisa si aceptaste bien la gracia, porque algo no está cuadrando. Lo normal es que cuando, 100% veces, el día que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de corazón, es imposible que tú sigas haciendo lo mismo que hacías antes. ¿Puedes seguir peleando con lo mismo? Sí. ¿Puedes tener el conflicto de que no logras vivir sin pecado? Únete al grupo. Todos estamos en la misma. Pero no quiere decir que porque yo me comporto mejor, entonces ahora tengo mejores votos en esa gracia que me regalaron. Son dos cosas completamente diferentes. Yo no sé cómo mejor explicarlo. Estoy tratando de que se entienda lo que estoy diciendo. Usted tiene que comprender que usted arranca con la gracia. Y la gracia le da una santificación de comportamiento de todo el tiempo. Pero el tener ese comportamiento, si usted no tiene gracia, usted no va a ninguna parte que tenga que ver con Dios. Su mérito no sirve de nada. Su mérito lo único que sirve es para que usted vea que Cristo realmente lo ha cambiado. No para que el Señor venga y diga, ay, qué lindo mi niñito, lo voy a llevar a otro sitio. No. Entonces, la gente dice que nosotros somos liberales, o yo por lo menos que soy liberal, porque dicen que yo lo que creo es que la persona puede hacer el pecado que quiera. No es cierto, yo no digo eso. Yo lo que te digo es que cometer pecado no te quita la gracia, yo no tengo la culpa. Pero si tú tienes una gracia real y Dios te ha dado, te ha salvado, entonces tu comportamiento va a empezar a cambiar y es visible. No puede ser algo que no veo. Si yo te veo igualito que hace 6 meses y estás haciendo lo mismo y creyendo lo mismo, ¿de qué salvación me estás hablando? ¿De qué salvación me estás hablando? Pero de ahí a decir que yo sí acepté a Cristo, pero que no puedo vencer A, B, C o D cosas, entonces lo que pasa es que eso evita mi salvación. No, señor. Porque la gracia no es por lo bueno o malo que eres. Entonces espero que esté claro, trato de aclararlo cada vez que puedo, porque si todo el mundo me dice horrores que yo no sé de dónde sacan. ¿Yo soy salvo el rato que acepto a Cristo y recibo la gracia? Sí. ¿Hay algo que tengo que hacer para lograrlo? No. Pero el resultante de haber aceptado la gracia es que tu conducta cambie. No sé si lo expliqué bien, espero que sí. Espero que sí. Y yo no sé si eso es permitir pecar o no pecar. Aquí había una persona que venía de una iglesia pentecostal. Y yo ese año justamente estaba hablando, me pasé casi un año hablando de gracia. Y gracias por aquí, gracias por acá. La gente me decía, ¿por qué habla tanto de gracia? ¿Y de qué más quiere que hable? Si es lo más lindo que hay. Y esa persona, gracias. Y esa persona
La señora me dijo, es que ¿sabe qué? Tengo que irme a la otra iglesia. ¿Por qué? Porque mi esposo es una persona que tiene problemas con la droga y el alcohol. Y por lo menos estaba súper controlado con este hecho que le decían ahí, que podía perder la salvación. Le digo, ok, puede ser, pero es mentira, pues. O sea, yo le tengo que creer a Cristo que dice que haga lo que haga, se va a salvar. Es que no, eso es peligroso. Pues cuéntele a Cristo, yo no tengo la culpa. Si Cristo le enseña a usted que no es así, sino que usted tiene que portarse bien, yo lo repito mañana. El problema es que lo que Él dice, que usted el rato que acepta a Cristo, usted no se puede perder más. A menos que usted mismo diga, me quiero largar. Ya eso es una discusión teológica que no importa. Para empezar, el problema es que usted ya es salvo. Y el pleito suyo de la santificación suya camina con el acercamiento que usted tiene con Cristo, no. La gente encima cree que no es una tragedia ser cristiano y vivir como no cristiano. Eso debe ser una tragedia peor, casi tan grave como irse al infierno. Porque vivir años de hipocresía completa debe ser horrible. Debe ser horrible. Prefiero saber que tengo que pelear lo que tengo que pelear y que a veces yo pierdo las batallas. Pero Dios peleó la guerra. No usted, y no necesita hacerlo. Ese es un problema que vive toda la vida y que arrancó con Corintios y que sigue hasta ahora. Después el Señor nos lleva, después de decirnos que todo es gracia y paz, que lo que nos quiere dar es gracia y paz. Gracia porque estoy salvo y paz porque al tener regalo inmerecido puedo vivir en paz y tranquilidad. Entonces es normal. Y entonces nos dice la acción de gracias y dice así los versos 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras espera con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesús. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias entonces, y la obra en la vida son dos cosas diferentes. Y aquí Él cambia la frase, porque en vez de hablarme de gracia y de obras, aquí nos habla de salvación y dones. Porque si usted se salvó y usted no tiene ningún don, usted está en problema. Porque le debieron haber dado por lo menos un hito. Y si usted cree que no le han dado ninguno, revise su salvación. Ahora, que no la haya descubierto es otro cuento. Y que usted sea una persona que se salvó y de ahí está ahí dormido en los laureles y pensando que usted tiene que hacer lo menos posible, está bien. Es otra, créame que es otra salvación contra lo que yo peleo. Porque yo soy de los que pienso que si usted es salvo, usted no para de hablar de gente o de tratar de buscar cómo hablarle a alguien de Cristo. Y si usted no lo está haciendo, para mí es súper complicado. Lo he visto que mucha gente puede ir a una iglesia. Yo la primera vez que fui a una iglesia, yo acepté a Cristo fuera de una iglesia. Ese es mi problema. Yo estaba en un grupo pequeño y ahí me convertí y fue la primera vez que decidí ir a una iglesia porque necesitaba saber qué aprender, a dónde ir con mi hija de 3 años que tenía que crecer en ese mundo. Y por eso empezamos a verla. Empezamos a ir a una iglesia. Y ¿de qué estaba hablando? Ya se me fue. ¿Estamos hablando de qué? Ok, gracias, de los dones, ¿no? Y entonces, yo arranco, y lo primero que veo ahí cuando llego a la iglesia, es que cuando yo llego y digo, ok, ¿cuándo vamos a hablarle a la gente de Cristo? ¿Y cuánto vamos a hablarle a Cristo? ¿Y qué tenemos que hacer? Y el único que le interesaba quién se convertía y quién no, era yo. El resto de miembros estaban felices y contentos, viniendo a cantar, lindísimo, viniendo a oír predicar, precioso, pero no se puede quedar ahí, pues. Ahora, así funcionó mi salvación. Tal vez hay una diferente. Pero yo, y le voy a repetir lo mismo que se lo he dicho otras veces y me va a disculpar porque no estoy tratando de ofenderlo. ¿Cuál es la única razón por la que Cristo tiene que mantenerlo a usted vivo después de que usted aceptó a Cristo? ¿Cuál es el único motivo? Si ustedes encuentran otro, por favor, me informan, porque me interesaría tener otro objetivo que no sea ese. Pero según yo,
Si ya Cristo me salva y decide no morir, no matarme y no dejarme en este planeta perdido y destrozado, la única razón que yo puedo captar, y yo puedo ser muy limitado, pero es la única que yo entiendo, es que quiere que yo le hable a alguien de Cristo. ¿Para qué más me va a mantener en este desastre de vida? Donde lo único que hago puedo estar de peor en peor, nada más. Y lo mejor que yo tendría que, si yo soy salvo, lo mejor que yo espero es que llegue al cielo, ¿o no? O lo mejor es quedarme aquí viviendo. No sé, ninguno de nosotros nos queremos matar, no queremos morir, pero el rato que moremos vamos a estar mejores que aquí, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Cristo debe mantenernos vivos si ya soy salvo? Por favor, si encuentra otra en esta semana, la semana siguiente, por favor me avisa. Ve, Andrés, encontré este objetivo para vivir. Solamente para saber, porque es el único que se me ocurre a mí. Y ya te digo, yo soy medio limitadito a veces, pero me parece increíble pensar que puede haber otra razón. Tenemos que entender entonces que lo que yo sé, lo sé por lo que Cristo dice y no por lo que la cultura me dice. No es por lo que la cultura me dice que está bien o está mal, es por lo que Cristo dice lo que está bien y lo que está mal. Pablo dice que todo nos proviene de Dios y que hay que cambiar mi estilo de vida. Tengo que cambiar mi estilo de vida. Mire, el día lunes vinimos con la gente que maneja casa e iglesia y manejan ministerios, para hablar con ellos de lo que estamos hablando en WOC, y que esto les va a salir a ellos como un problema, le van a preguntar por qué el WOC esto, por qué el WOC otro. Me pareció muy interesante contarles a ellos. Me sorprendió muchísimo que cada vez que conversábamos de diversidad sexual, ellos solamente hablaban de dos: el homosexual y la lesbiana. Los otros 14 más que hay, me acuerdo que hay una que se llama pandemia sexual, hay otra que se llama los queer, son como 10 más. ¿Usted se acuerda que la semana pasada le mostré la bandera que ya no entra? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solamente ellos hablaban de esos dos? Porque poco a poco hemos aceptado eso como algo normal. Y como los otros son medio nuevos, pero ya estamos listos para aceptar que eso es normal. Ningún normal. Otra vez, por enésima vez, y si viene por primera vez y me acaba de conocer, toda persona, sin importar lo que hace, merece ser amado por todos nosotros. Haga lo que haga de su vida. Y no vamos a decirle a una persona, tú no puedes entrar porque Cristo no te ama. No, Cristo ama a todos. Y nosotros debemos amar a todos. De ahí a que acepte lo que tú haces, es una distancia completamente diferente, ¿no? Porque tu fetichismo no va a ser mi forma de vivir. Así de sencillo. Tú quieres manejar tu fetichismo, tú quieres creer que eres jirafa, no tengo ningún problema. Pero no me digas que porque tú crees jirafa, yo tengo que darte lechuga todo el día y ponértela así para arriba y probablemente yo soy más alto que tú. Ok, simple y llanamente eso queda claro. Sigamos. La iglesia también en Corinto empiezan a pelear entre ellos, como es normal. Y aquí viene la división de ellos, que empieza así. Dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque alguno de la familia de Cloé me ha informado que hay rivalidad entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Cefas y otros yo a Cristo. Entonces tenían una división partidista que ni siquiera los tres líderes estaban buscando, sino que esta gente estaba encontrando con claridad, y todo era el asunto por jactancia terrenal. Yo soy pana de Cefas, y Cefas vio a Cristo. Y Cefas fue mi pana. Y entonces empieza esa división que no tiene nada que ver con la realidad. Esta justificación o esta ser más chévere porque yo dependo de tal persona o de tal otra. Y Pablo le dice: señores, eso no va así. Y tanto que continúa y sigue dejando claro más el asunto con lo que tiene que ver con él, y dice lo siguiente: ¿cómo? ¿Está dividido? ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ahí se acuerda de alguien más que ha bautizado. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas, fuera de estos. No recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Cuándo pierde la eficacia la cruz? Cuando yo empiezo a hablar de sabiduría humana y empiezo a creerle a los mesías de aquí, que hay algunos lastimosamente, y todos estos que hablan con una autoridad terrible y que te dicen, es que Cristo me dijo. Yo siempre a la gente, al que me dicen eso, les digo, deja que Cristo me lo confirme a mí. Cuando Cristo me lo diga a mí, te creo. Mientras tanto, lamento decirte que no te voy a creer lo que tú dices que Cristo te dice, ¿no? Porque así es como debe ser. Entonces, no es para manejar un liderazgo en Cristo, sino un liderazgo en mí mismo. Cristo es el centro y no se utiliza la sabiduría humana para nada lo que tiene que ver con Jesús. Su sabiduría humana puede servir de mucho, pero no lastimosamente en eso. Por eso es que él dice que la cruz es la vergüenza. La cruz en ese tiempo era una vergüenza porque habían matado a un criminal. ¿Cómo puede eso ser para algo lindo, para algo bueno, para algo que elegir? No, Señor, decían ellos, eso es terrible y no es así. Entonces, solo Cristo murió y no hay más nadie que lo haya. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos que darle lealtad a Jesús. Sigue. Sabiduría del mundo, dice después. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje de poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Eso es lo que hace Cristo con el wok. Es exactamente. En vez de creerle a la sabiduría de esta gente que cree que todos ellos son víctimas y que yo soy victimario, ¿no? Porque yo le puedo decir que yo soy victimario por lo menos por 2 o 3 cosas. Soy blanco, soy heterosexual, no como verde. Ah, soy hombre. Entonces soy enemigo de las mujeres. Lo único que hago es caerles a puñete todo el día. Yo les dije la semana pasada, si supieran ustedes que la que me pega es ella a mí. No es verdad, no es verdad. No estoy molestando. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Y a qué Dios es un sabio designio? Dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicción a los que creen, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no, sean Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Lo peor en Dios es mejor que la fortaleza en Dios. Y eso es lo que Pablo nos va a decir durante todas las semanas que vamos a hablar de Corintios. Nos va a decir con claridad qué es lo que nosotros debemos creer y por qué tanto cristianos como el razonamiento no cristiano está pensando en cualquier cosa menos en la cruz. Y que la cruz es lo único importante. Continúa. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para aprovechar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a Dios, lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Entonces, todas las teorías humanas que nos dicen que yo voy a ser más feliz si no creo en la verdad absoluta, sino en una verdad que tú decides qué es y qué no es, porque depende de cada uno de nosotros, lo único que logran es la infelicidad. Y entonces, lo que tratamos de tener es un Mesías político,
un Mesías que me ayude a vivir durante esta vida de forma mejor y no pensando que lo único importante es lo que Él puede hacer por nosotros como vida eterna. Tenemos que entender que la filosofía finalmente no importa, que lo importante es qué es la cruz y qué hace la cruz. Por eso, la cruz es la única sabiduría que puede haber. Y ahí es donde viene, puesto que en Corintios yo creo que el cuerpo es solamente no es enfoque lo que estoy usando, es un estuche, gracias. Póngase pila que yo me puedo olvidar. Un estuche, entonces yo puedo hacer lo que sea. Porque yo puedo ser cualquier persona en el cuerpo, porque yo soy cristiano en el alma y el espíritu. Y para ellos está dividido las dos. Lo que pasa en tu estuche no es importante. Y ahí viene entonces el woke. Puesto que eso es así, entonces yo no tengo ningún problema en abortar. Porque el aborto es parte de mi cuerpo. No es verdad que si la mamá no está todo el tiempo, el niño no se puede mantener. Sí, es así. Entonces no lo estoy matando porque es parte de mi cuerpo. Así. La ciencia ha demostrado que ahí hay vida y que la vida es diferente. Sin embargo, los woke siguen diciendo, no señor, eso es parte del cuerpo y nada más que eso. Y como el cuerpo lo puedo botar, no tengo ningún problema. Yo quiero saber si su hijo tiene 3 meses y usted no lo atiende, ¿se muere o no se muere? Y creo que ya tiene vida, ¿no? Digo yo. Pero sin embargo eso sigue ahí. Y obviamente el otro problema es la diversidad sexual, porque yo puedo hacer lo que sea, porque mi cuerpo no importa, mi cuerpo se va a desechar, de manera que yo puedo hacer todo tipo de sexualidad que me interese, puedo pensar que soy jirafa o elefante, lo que sea, y todo está perfecto, porque eso es solamente en el cuerpo. Mi espíritu y mi alma son diferentes. Señores, eso en la cruz no camina. No camina. Y esa forma de creer no es cristiana. Tanto es así, que déjeme regresa por favor a la anterior. Dejarte claro, ¿qué tan claro dice Cristo que es la cruz de Cristo? Según Él, la cruz de Cristo nos da 3 cosas que son indiscutibles y que son un regalo que nosotros tenemos que entender. Y Él las reduce en 3 palabras extraordinarias. Tal vez un medio cristianismo, medio griego, y entonces es medio difícil entenderlo. Pero permítame explicárselo. Estas son las 3 palabras que Él usa: justificación, santificación y redención. Esas 3 cosas usted solamente las obtiene por la cruz. Entonces, cuando muere la cruz, usted es justificado. ¿Qué significa eso? Que usted ya no es culpable. Usted es declarado inocente. ¿Usted es culpable? Sí. Pero Cristo con su muerte lo declara inocente. ¿Usted sigue siendo una persona culpable? Sí. Pero la cruz le dio a usted una justificación que significa eres inocente. Fin del problema. La otra es santificación. ¿Qué es santificación? Es que tú eres perdonado. Tú estás perdonado. Ahora eres una persona santa, que camina en santidad, que está separado del mundo y ahora perteneces a Cristo. ¿Qué te lo dio? La cruz. Nada más, ninguna sabiduría, ninguna filosofía. Te lo da la cruz. Y la tercera es la redención. ¿Qué significa? Que tú fuiste comprado por precio, por sangre, porque eras esclavo del pecado, y ahora que estás redimido, ya no eres esclavo, ahora eres libre. ¿Qué te consigue eso? ¿Qué filosofía te consigue eso? Ninguna. Solamente la cruz, la tontería de la cruz.
donde los filósofos pueden decir que eso es un imposible, porque cómo puede la muerte de un esclavo darnos a nosotros libertad cuando lo tenemos que hacer pensando en nosotros, con nuestro pensamiento y con nuestro concepto, podemos llegar allá. Quiero que consigas por sabiduría, justificación, santificación y redención. Te invito, inténtalo, haz lo que quieres. Pero ¿qué otra filosofía te dice que gracias a eso tú ahora eres inocente, ahora eres separado y fuiste comprado por precio para ser libre? Dígame, ¿cuál es la filosofía, woke o no woke, que le permite a usted eso? Y cuando lo encuentre, me cuenta para cambiarme. Mientras usted no lo encuentre, lo único que yo obtengo es en la estupidez de la cruz que dicen ellos. En la única cosa que nos han regalado de forma espectacular. Por favor, que alguien me consiga justificación, santificación y redención de otra manera. Y mientras no haya otra, ninguna filosofía me convencerá de que no hay nada más maravilloso que la cruz de Cristo. Póngase de pie, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de hablar de esta carta de Corintios, que se va, y lo vamos a descubrir cada vez que caminemos, se parece tanto a esta cultura actual. Que lo que vivían allá es tan parecido que ahora todo esto creen que es modernismo. No es modernismo, es repetir otra vez lo mismo. Señor, permítenos vivir nuestro cristianismo de forma en que, amando inclusive a la gente que piensa diferente, tengamos claro dónde está la verdad y dónde no, y que aprovechemos a lo máximo la gracia y la paz que me da la muerte de Cristo por cada uno de nosotros. Llévanos a nuestra casa con bien, bendice a cada uno de los que estamos aquí y permíteles seguir creciendo en su vida cristiana y en el ser cada día más como Cristo y menos como ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los veo el otro domingo. Dios los bendiga.